Mi novia dijo, prefiero estar sola que contigo, así que la ignoré por completo y ahora me persigue a todos lados. Tengo 28 años y siempre he sido el tipo callado. No soy bueno socializando, nunca lo fui. En la escuela era el que se sentaba hasta atrás, el que hacía los trabajos en silencio y se iba sin llamar la atención. No porque odiara a la gente, simplemente nunca entendí cómo hablar con facilidad como lo hacen otros. Siempre sentía que estaba fuera de lugar. Con el tiempo aprendí a vivir así. Conseguí trabajo, me independicé y armé una vida tranquila. Trabajo en el área de marketing de una comercializadora bastante grande. No era el empleo de mis sueños, pero pagaba bien y me permitía vivir cómodo. Además, heredé un pequeño departamento de mi padre cuando falleció hace algunos años, así que realmente no tenía demasiados gastos. Mi rutina era extremadamente simple. Despertar, ir al trabajo, volver a casa, jugar algo en la computadora o ver videos y dormir. Y sinceramente, estaba acostumbrado a que nadie se fijara en mí. Por eso lo que pasó con Alana me tomó completamente desprevenido. Ella trabajaba en cajas dentro de la misma empresa. No hablábamos porque prácticamente pertenecíamos a áreas distintas. Yo apenas bajaba algunas veces a la zona de atención y ella siempre estaba rodeada de gente. Era el tipo de persona que hablaba con todos. Sonreía demasiado, hacía bromas, conocía nombres de empleados que yo ni siquiera sabía que existían. Yo asumía que alguien así jamás notaría a alguien como yo. Pero un día pasó algo raro. Estaba en el comedor durante mi descanso. Era uno de esos días pesados donde simplemente quería comer rápido y regresar a mi escritorio. Recuerdo perfectamente que estaba mirando el teléfono mientras comía porque me incomodaba estar rodeado de tantas personas hablando. Entonces escuché una voz. Hola, ¿puedo comer contigo? Es que se me hace que eres súper guapo y misterioso. Levanté la mirada y ahí estaba ella. Sonriendo como si nada. Lo primero que pensé fue que se estaba burlando de mí. No sé si alguien más que haya sido tímido toda su vida entienda esto, pero cuando no estás acostumbrado a recibir atención, automáticamente piensas que es una broma. Y peor aún cuando viene de alguien atractivo. Alana era muy bonita. Tenía esa personalidad que llenaba los espacios sin esfuerzo. La gente se acercaba sola a ella. Yo me quedé congelado unos segundos. Creo que incluso miré alrededor esperando encontrar a alguien grabando o riéndose. Pero no había nadie prestando atención. Ella simplemente se sentó frente a mí como si fuera lo más normal del mundo. ¿Siempre come solo?, me preguntó. Recuerdo que apenas pude responder. Le dije algo como sí, supongo. Y ella soltó una pequeña risa. No una risa burlona. Una risa genuina. Comenzamos a hablar de cosas simples. Trabajo, música, películas. Nada importante. Pero me sorprendió que ella realmente escuchaba lo que decía. No estaba viendo el teléfono ni actuando distraída como muchas personas hacen cuando hablan contigo por compromiso. Ese día hablamos quizá 20 minutos. Y cuando terminó el descanso, pensé que ahí acabaría todo. Pero no. Al día siguiente volvió a buscarme. Y al siguiente también. Con el tiempo empezó a esperarme en el comedor o incluso me mandaba mensajes preguntando si ya iba a almorzar. Poco a poco me fui acostumbrando a verla. Honestamente, creo que me acostumbré demasiado rápido porque nadie había mostrado ese nivel de interés en mí antes. Lo raro era que ella era muy directa. Demasiado directa. A las pocas semanas empezó a decir cosas como: contigo me siento tranquila. O: siento que eres diferente a los demás hombres aquí. Y aunque una parte de mí pensaba que todo iba demasiado rápido, otra parte estaba feliz. Después de tantos años sintiéndome invisible, era agradable sentir que alguien realmente me veía. Un día salimos después del trabajo. Luego otro. Y sin darme cuenta ya estábamos actuando como pareja. Lo que más me sorprendía era la intensidad de Alana. Ella quería hablar todo el tiempo. Si tardaba en responder mensajes me preguntaba si estaba molesto. Si me veía cansado, insistía en saber qué me pasaba.
Al principio lo interpreté como cariño. Creo que cuando alguien ha estado solo mucho tiempo, confunde intensidad con amor. Y sí, probablemente ignoré varias señales por eso mismo. Pero en ese momento yo estaba feliz. Por primera vez sentía que tenía a alguien. Recuerdo una noche específica donde entendí que ella quería algo serio de verdad. Estábamos caminando después de cenar y ella simplemente dijo: yo sí me imagino teniendo una relación seria contigo. Así, de la nada. Yo me quedé mirándola porque apenas llevábamos algunos meses saliendo. Ella notó mi expresión y se rió. ¿Qué? ¿Te asusté? Y sí, un poco. Pero también me hizo sentir importante. Nadie me había hablado así antes. Con el tiempo comenzamos oficialmente la relación y todo parecía avanzar demasiado rápido. Mis compañeros de trabajo incluso comenzaron a bromear diciendo que Alana me había adoptado porque antes yo apenas hablaba con nadie y ahora siempre estaba acompañado por ella. Y honestamente, no me molestaba. Ella me sacó mucho de mi zona de confort. Me obligaba a salir, a probar lugares nuevos, a hablar más. Incluso mis pocos amigos me decían que me notaban distinto, más relajado. Durante varios meses todo fue bastante bueno. Claro, había pequeñas discusiones, pero nada fuera de lo normal. Ella era más emocional y yo más reservado, así que a veces chocábamos por eso. Alana odiaba cuando yo me quedaba callado durante los problemas. Nunca dices lo que sientes, me reclamaba. Y probablemente tenía razón. Pero aún así lográbamos arreglar las cosas. Hasta que un día me sorprendió con otra propuesta. Quería mudarse conmigo. Recuerdo perfectamente esa conversación porque ocurrió mientras estábamos viendo una película en mi departamento. Ella se acomodó junto a mí y dijo: paso más tiempo aquí que en mi casa. Honestamente siento que ya vivimos juntos. Me reí un poco. Pero ella no estaba bromeando. Comenzó a hablar seriamente sobre ahorrar renta, pasar más tiempo juntos y dar el siguiente paso. Yo dudé. No porque no la quisiera, sino porque toda mi vida había vivido solo. Mi departamento era el único lugar donde sentía control y tranquilidad. Además, apenas llevábamos alrededor de un año juntos. Pero Alana insistió mucho. Decía que las relaciones debían avanzar. Que ella no quería algo a medias. Y finalmente acepté. Hoy pienso que probablemente fue demasiado rápido. Los primeros meses viviendo juntos fueron bastante buenos. Honestamente, fueron los mejores momentos de nuestra relación. Cocinábamos juntos, veíamos series hasta tarde, íbamos al supermercado los fines de semana y actuábamos como una pareja normal. Incluso empecé a imaginar un futuro con ella. Pero poco a poco las cosas comenzaron a cambiar. Y no sé exactamente por qué. Al principio eran detalles pequeños. Muy pequeños. Alana empezó a molestarse por cosas insignificantes. Si dejaba un vaso fuera de lugar, hacía comentarios pasivo-agresivos. Si llegaba cansado y quería estar solo un rato, decía que yo ya no era el mismo. También comenzó a distanciarse físicamente. Antes siempre quería abrazarme o estar cerca de mí. De repente empezó a pasar más tiempo con el teléfono. A veces estaba sentada a mi lado pero parecía mentalmente en otro lugar. Cuando le preguntaba si ocurría algo, siempre respondía lo mismo. Nada. Pero claramente sí pasaba algo. Las discusiones comenzaron a ser más frecuentes. Y lo peor era que yo ni siquiera entendía qué estaba haciendo mal. Recuerdo una noche donde llegué agotado del trabajo porque habíamos tenido problemas con una campaña importante. Apenas entré al departamento noté que ella estaba molesta. Ni siquiera me saludó. Le pregunté qué ocurría y respondió: nada, olvídalo. Intenté insistir un poco, pero terminó explotando porque, según ella, yo ya no le prestaba atención. Eso me confundió muchísimo porque literalmente trabajaba todo el día y aún así intentaba estar presente para ella. Pero parecía que cualquier cosa que hacía estaba mal. Si trabajaba mucho, era porque prefería el trabajo. Si quería descansar, era porque ya no quería pasar tiempo con ella.
Y poco a poco empecé a sentir tensión incluso dentro de mi propia casa. La tranquilidad que antes tenía desapareció. Lo más extraño era que afuera seguía comportándose como la novia perfecta. En el trabajo sonreía, hacía bromas y actuaba cariñosa conmigo delante de otros. Pero dentro del departamento parecía cada vez más irritada conmigo. Y honestamente, yo seguía intentando arreglar las cosas porque la quería de verdad. No quería perderla. Aunque en el fondo ya empezaba a sentir que algo estaba cambiando entre nosotros. Y que probablemente yo todavía no entendía qué tan grave era realmente. Intenté convencerme durante mucho tiempo de que lo de Alana era solo estrés. Supongo que cuando quieres mucho a alguien, buscas explicaciones para no aceptar que quizá esa persona simplemente dejó de quererte igual. Yo trataba de justificar todo. Pensaba que estaba cansada, que el trabajo la tenía saturada o que tal vez atravesaba algo personal que no quería contarme. Pero la realidad era que vivir con ella comenzó a sentirse como caminar sobre vidrio. Nunca sabía que iba a molestarle. Y lo peor era que ya ni siquiera eran discusiones normales de pareja. No eran problemas reales como dinero, infidelidades o responsabilidades. Eran cosas absurdas. Mi voz. Mi forma de respirar. Mi presencia. Recuerdo perfectamente cuando empecé a notar que algo estaba realmente mal. Fue un sábado por la mañana. Yo estaba haciendo café y le pregunté si quería desayunar conmigo. Algo completamente normal. Ella estaba sentada en el sofá viendo el teléfono y apenas levantó la mirada. Pero hizo una cara de fastidio. Literalmente de fastidio. Como si escucharme le molestara físicamente. ¿Qué pasa?, pregunté. Y ella soltó algo que me dejó congelado. Me irrita tu voz. Así, sin más. Al principio pensé que era una broma pesada. Incluso me reí un poco por incomodidad. Pero ella no se rió. Solo siguió mirando el teléfono. ¿Hablas en serio?, pregunté. Ella suspiró exageradamente. No sé, últimamente todo lo que haces me irrita. Eso me dolió más de lo que quiero admitir. Porque una cosa es discutir y otra muy distinta es sentir que alguien ya no soporta ni escucharte existir. Intenté mantener la calma. Le pregunté si estaba molesta por algo específico, pero ella solo respondía con evasivas. Decía que necesitaba espacio o que yo hacía demasiadas preguntas. Después de eso las cosas empeoraron rápido. Cada día parecía más distante y más agresiva conmigo. Si me acercaba para abrazarla, se apartaba. No me toques. Espacio personal, ¿lo recuerdas? Y lo decía con un tono frío, casi molesto. Lo peor era que todo eso contrastaba muchísimo con cómo era antes. Esa misma mujer antes prácticamente dormía encima de mí porque decía que le gustaba sentirse cerca. Ahora parecía incómoda incluso si yo estaba sentado a 2 metros. Comencé a sentirme como un intruso dentro de mi propio departamento. Y sí, probablemente debí terminar la relación antes, pero seguía aferrándome a la idea de que podíamos arreglarlo. Pensaba que si tenía paciencia eventualmente volveríamos a estar bien. Error enorme. Porque mientras yo intentaba arreglar las cosas, ella parecía acumular más desprecio hacia mí. Recuerdo otra noche donde llegué del trabajo y la encontré de mal humor otra vez. Apenas entré y saludé, hizo una expresión de fastidio. Ni siquiera cansancio. Fastidio. Como si verme llegar hubiera arruinado su noche. Dejé mis cosas y pregunté. ¿Qué ocurre ahora? Ella soltó el teléfono sobre la mesa con fuerza. Dios, ¿puedes dejar de hablarme un rato? Me quedé mirándola. Solo te pregunté qué pasaba. Entonces explotó. ¿Por qué eres irritante? ¿Está bien? Tu presencia es irritante. Todo el tiempo quieres hablar, preguntar cosas, estar encima. Eso me hizo hervir la sangre porque literalmente era ella quien antes exigía atención constante. Ella era quien se molestaba si yo me quedaba callado demasiado tiempo. Pero ya había llegado a un punto donde cualquier cosa que hiciera estaba mal. Si hablaba, molestaba. Si me quedaba callado, también.
Esa noche dormimos separados por primera vez. Ella se encerró en la habitación y yo terminé acostado en el sofá mirando el techo durante horas. Y mientras más lo pensaba, más me daba cuenta de algo incómodo. Yo ya no estaba feliz. Vivía tenso dentro de mi propia casa. Escuchaba la puerta abrirse y automáticamente pensaba, ¿hoy qué hice mal? Eso no es normal. Pero aún así aguanté varias semanas más. Hasta el día que todo explotó. Fue después del trabajo. Yo había tenido un día horrible y sinceramente solo quería llegar, cenar y descansar. Cuando entré al departamento encontré a Alana sentada en la cocina mirando el teléfono otra vez. Le pregunté cómo había estado su día. Ni siquiera me miró. ¿Puedes no empezar a hablar apenas llegas? Ahí sentí algo romperse dentro de mí. Porque ya no era tristeza. Era cansancio. Ese tipo de cansancio mental que aparece cuando llevas demasiado tiempo soportando algo. Intenté ignorarlo y fui a servirme agua. Entonces ella volvió a hablar. En serio, me irrita tu voz. Me giré lentamente y la miré. ¿Sabes qué? Ya me tienes harto. Ella levantó una ceja como si no esperara escucharme responderle así. Y honestamente creo que fue la primera vez en toda la relación que realmente le hablé molesto. Todo te irrita. Todo te molesta. Hablo y te molesta. Respiro y te molesta. Pues adelante, lárgate. La puerta nunca ha estado cerrada. Ella se levantó de golpe. Me irrita que hables, cállate. Y ahí exploté completamente. Después de meses tragándome todo, simplemente exploté. Este es mi maldito departamento y aquí hablo lo que se me dé la gana, así que te me largas en este momento. No es sugerencia ni pregunta. Lárgate. Hubo un silencio horrible. Ella me miró fijamente varios segundos. Y entonces dijo la frase que honestamente terminó de destruir todo. Prefiero estar sola que contigo. La dijo gritando. Con odio. Como si llevara mucho tiempo queriendo decirlo. Y en lugar de sentir tristeza, sentí calma. Porque finalmente entendí algo. Ya no había nada que salvar. Así que simplemente respondí. Perfecto. Te estás tardando. Largo. Ella pareció sorprendida. Creo que esperaba que me retractara o que intentara detenerla. Pero no lo hice. Fue directo a la habitación y comenzó a meter ropa en una maleta mientras seguía diciendo cosas desde dentro. Que yo era frío, que nunca entendía nada, que estaba harto de mí misma por culpa de la relación. Y honestamente ya ni respondí. Solo me senté en la sala. Cuando salió arrastrando la maleta, se quedó esperando algo. Supongo que una disculpa. O que le rogara. Pero yo solo abrí la puerta. Ella me miró unos segundos más. Y finalmente se fue. Lo raro vino después. Porque cuando la puerta se cerró, no sentí tristeza inmediata. Sentí silencio. Un silencio enorme. Recuerdo haberme sentado solo en la sala durante varios minutos simplemente mirando el suelo. No lloré. No golpeé nada. Solo sentí que el departamento volvía a ser mío otra vez. Esa noche dormí mejor que en meses. Y al día siguiente tomé una decisión simple. La relación había terminado. Sin juegos. Sin pausas. Sin tiempo para pensar. Terminamos. Cuando llegué al trabajo varios compañeros notaron de inmediato que algo ocurría. Alana todavía no llegaba y normalmente nosotros entrábamos juntos o almorzábamos juntos. Uno de los chicos de ventas me preguntó. ¿Y Alana? Y sin titubear respondí. Terminamos. Recuerdo que incluso él se quedó sorprendido por lo directo que fui. Pero sinceramente no tenía energía para fingir. Durante toda la mañana varias personas me preguntaron versiones distintas de lo mismo. ¿Qué pasó? ¿Están peleados? ¿Es temporal? Y mi respuesta siempre era igual. Terminamos. Sin explicaciones. Sin drama. Y cuando finalmente vi a Alana entrar a la oficina, hice algo que jamás había hecho con ella.
La ignoré completamente. No por inmadurez. No para provocarla. Simplemente porque ya no quería seguir atrapado en esa dinámica tóxica donde ella explotaba y yo intentaba arreglar todo. Pasó cerca de mi escritorio y ni siquiera levanté la mirada. Sentí su presencia detenerse unos segundos, como esperando que dijera algo. Pero seguí trabajando. Después la escuché hablar con unas compañeras cerca de cajas. Reía fuerte, como intentando actuar normal. Y honestamente eso terminó de convencerme de que había tomado la decisión correcta. Así que seguí adelante. La ignoré en los descansos. La ignoré en mensajes. La ignoré cada vez que intentaba cruzarse conmigo en la oficina. Y en ese momento yo todavía no sabía que eso era precisamente lo que iba a volverla completamente loca. Sí, era incómodo cruzarla de vez en cuando, pero seguía manteniendo distancia. Nunca fui grosero. Solo dejé de involucrarme emocionalmente. Y creo que eso fue precisamente lo que más le afectó. Porque Alana estaba acostumbrada a que yo intentara arreglar todo. Estaba acostumbrada a que yo insistiera. Pero esta vez no lo hice. Pasaron un par de semanas así hasta que una noche recibí un mensaje suyo. Era un TikTok. Ni siquiera texto primero. Solo un video. Lo abrí por curiosidad y era uno de esos clips donde una chica decía algo como: yo aquí esperando a que mi novio se disculpe por algo que yo provoqué. Recuerdo haberme quedado mirando la pantalla unos segundos. Y sinceramente solo sentí cansancio. Porque incluso después de todo, seguía intentando convertir lo ocurrido en una especie de juego donde yo debía perseguirla o disculparme. Así que simplemente lo dejé en visto. No pasó ni media hora cuando llegó otro mensaje. Así de fácil olvidas. No respondí. Después llegó otro. No te vas a librar de mí tan fácil. Ahí fue donde decidí bloquearla. No por odio. Simplemente porque ya estaba agotado mentalmente. Yo no quería seguir atrapado en una relación donde cada discusión se convertía en manipulación emocional. Pensé que ahí terminaría todo. Gran error. Al día siguiente fui al trabajo y me llamó la atención no verla en toda la jornada. Ni en cajas, ni en descansos, ni caminando por los pasillos. Y honestamente me pareció raro porque ella rara vez faltaba. Pero tampoco pregunté. Cuando terminó mi turno, salí hacia el estacionamiento mientras revisaba el teléfono. Ya estaba oscureciendo y sinceramente solo quería llegar a casa. Entonces la vi. Estaba apoyada junto a mi auto. Esperándome. Recuerdo que me detuve automáticamente. Ella sonrió apenas me vio acercarme. Como si nada raro estuviera pasando. Como si no llevara semanas ignorándome y apareciendo de repente después de ser bloqueada fuera completamente normal. Me acerqué despacio. Con permiso, subiré a mi auto. Ella se separó del vehículo. Iré contigo. La miré confundido. No, gracias. Y sin decir más abrí la puerta, subí y arranqué. Vi por el espejo cómo se quedaba observándome mientras me alejaba. Y honestamente ahí fue la primera vez que empecé a sentir incomodidad real. Porque una cosa es extrañar a alguien. Y otra muy distinta es aparecer esperando afuera de su trabajo después de ser bloqueada. Intenté no darle demasiadas vueltas. De camino a casa decidí pasar a un supermercado para comprar algunas cosas. Entré, tomé un carrito y fui directo a la sección de bebidas. Y ahí estaba otra vez. Como si hubiera aparecido de la nada. Cuando la vi acercarse sentí un nudo raro en el estómago. Ella tenía una expresión completamente distinta a la de días anteriores. Ya no parecía molesta. Parecía desesperada. Lo siento, pero te necesito. Lo dijo en voz baja. Y por un momento casi sentí pena por ella. Pero entonces recordé todas las veces que me hizo sentir basura dentro de mi propia casa. Todas las veces que actuó como si mi existencia le molestara. Así que simplemente di media vuelta. Ni siquiera respondí. Escuché cómo intentó seguirme unos pasos, pero continué caminando hasta las cajas. Cuando salí del supermercado miré alrededor esperando verla otra vez,
pero no estaba. Subí al auto y decidí ir al gimnasio antes de volver a casa para despejarme un poco. Durante todo el entrenamiento seguí pensando en la situación. Y mientras más lo analizaba, más raro me parecía todo. Porque Alana no estaba actuando triste. Estaba actuando obsesiva. Como si el problema no fuera perderme, sino perder el control sobre mí. Terminé de entrenar cerca de las 10 de la noche y regresé al departamento. El estacionamiento estaba tranquilo. Todo parecía normal. Subí, saqué mis llaves y abrí la puerta. Y casi me da un infarto. Había alguien sentado en la oscuridad de la sala. Me sobresalté tanto que di un paso hacia atrás automáticamente. Encendí la luz de inmediato. Era Alana. Sentada completamente quieta en el sofá. Sin televisión. Sin teléfono. Sin hacer nada. Solo ahí. Mirándome. ¿Qué demonios? Sentí el corazón acelerado. ¿Cómo entraste? Ella respondió con total tranquilidad. Solo usé mi llave. La miré confundido. Creí habértela quitado cuando te fuiste. Ella se encogió de hombros. Tenía una copia. Eso me molestó inmediatamente. Porque significaba que había entrado a mi departamento cuando quisiera y yo ni siquiera lo sabía. Me acerqué manteniendo distancia. Esto ya no es normal, Alana. Pero ella se levantó lentamente y caminó hacia mí. Y honestamente había algo raro en su comportamiento. No parecía la misma persona que me gritaba semanas atrás. Ahora actuaba casi demasiado cariñosa. Se acercó más. Puso las manos sobre mi pecho. Y entonces hizo algo que me dejó completamente desconcertado. Me olió el cuello. Literalmente. Cerró los ojos un segundo y sonrió. Ya extrañaba este olor. Yo me quedé inmóvil del desconcierto. Ella volvió a acercarse un poco más. Tú después del gimnasio, hueles a testosterona. Sentí incomodidad instantánea. Entonces añadió. Me pone muy caliente. Vamos a la cama y solucionemos esto como se debe. Ahí fue cuando la aparté un poco. No violentamente, solo suficiente para marcar distancia. Lárgate. Terminamos hace semanas. Pero ella sonrió de una forma extraña. Si de terminar se trata, créeme que te haré terminar esta noche. Recuerdo haberla mirado completamente incrédulo. Porque sinceramente ya no entendía qué estaba ocurriendo. Pasó de odiarme, insultarme y decir que prefería estar sola, a aparecerse en mi casa actuando como si nada hubiera pasado. ¿Estás drogada o algo así? Pregunté. Eso la hizo cambiar inmediatamente. Su expresión se endureció. ¿Drogada? ¿En serio eso piensas? No sé qué pensar. Hace semanas no soportabas escucharme hablar y ahora apareces en mi casa en plena oscuridad diciendo todo esto. Ella comenzó a alterarse otra vez. ¿Por qué me equivoqué? Sí. Me equivoqué. Comenzó a caminar nerviosamente por la sala. ¿Qué quieres que haga? ¿Que me arrodille a rogarte? Maldición, solo quería espacio. Ya lo tuve. Y ahora te amo como siempre. Yo negué con la cabeza. No, Alana. No puedes tratar a alguien como basura durante meses y luego actuar como si nada pasó. Ella empezó a llorar. Lágrimas reales esta vez. Se acercó nuevamente y me tomó de las manos. Tienes que entenderme, estaba pasando por algo hormonal. No estaba pensando bien. Me sentía irritable todo el tiempo. Yo no quería decirte esas cosas. Y honestamente una parte de mí sí creyó que estaba arrepentida. Pero otra parte entendía algo mucho más importante. El problema no era solo lo que dijo. Era cómo me hizo sentir durante meses. La tranquilidad que me quitó. La ansiedad constante dentro de mi propia casa. No podía olvidar eso simplemente porque ahora tenía miedo de perderme. Ella terminó arrodillándose frente a mí llorando y pidiendo perdón. Y sinceramente esa escena me rompió un poco por dentro porque todavía la quería. Pero querer a alguien no siempre significa que debas volver con esa persona.
Así que respiré profundo y dije lo único que quedaba por decir. Tienes que irte. Ella comenzó a negar con la cabeza desesperadamente. Por favor. No, Alana. Se terminó. Se quedó llorando varios minutos más intentando convencerme, pero finalmente terminé acompañándola hasta la puerta. Y antes de cerrarla le dije algo que honestamente también necesitaba decirme a mí mismo. No puedes destruir a alguien emocionalmente y esperar que siga ahí cuando te arrepientas. Ella no respondió. Solo se quedó mirando el suelo mientras el elevador se cerraba. Esa misma noche llamé a un cerrajero de emergencia y cambié todas las cerraduras del departamento. Y mientras veía instalar la nueva chapa entendí algo importante. A veces las personas no valoran tu presencia hasta que descubren que realmente pueden perderla. Pero para cuando eso ocurre, ya es demasiado tarde.